Hola, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo andan? Esperamos unos minutitos, así se conectan todos y arrancamos. ¿Alguno, mientras tanto, me quiere ir haciendo alguna consulta? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, si les parece vamos arrancando, que ya estamos en horario. Bueno, ¿alguna consulta que tenga alguno ahora antes de empezar? ¿No? No sé si llegaron a leer algo del Power que yo les dejé de la clase pasada. Tenía idea de, si quieren, aunque sea hacer un pantallazo rápido de ese Power, por si les generó alguna duda o si no llegaron a leerlo, aunque sea para, lo pasamos rápido, si les parece, y después seguimos con el tema de hoy, que también está enlazado con esto, que vamos a empezar a ver lo que son las acciones de filiación. ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí, parece bien. ¿Sí? ¿Está Doctora, ¿le bien? puedo hacer una pregunta antes de empezar? Sí, por Pero que no tiene que ver supuesto. con ese tema. A ver. Que no me queda claro, es una de anterior, de recompensa de deudas entre los cónyuges, ¿no? Que no me queda bien el artículo 468, 467, que dice que responsabilidad por gasto de conservación y reparación de los bienes gananciales, responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, ¿no? Pero solo con sus bienes gananciales. Y después con Sí. respecto a cuando se liquida, en el momento de la liquidación, que dice que son a cargo de a cargas de la comunidad, son a cargo de la comunidad, y que dice los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales.
Sí. Y no me queda claro eso, porque dice que, en uno dice que únicamente los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales únicamente, y en el otro de los bienes propios y gananciales. A ver, vamos primero al 467, me decías, ¿no? En relación Sí, a las sí. deudas. Bien. Cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos, ¿no? Esto que, o sea, tener en cuenta que los gananciales, por eso decimos que es un derecho en expectativa. ¿Por qué? Porque cuando son los por él adquiridos, quiere decir que son titulares de ese bien. O sea, aún cuando sea ganancial, la titularidad, en este caso, lo tiene uno. Entonces, ese bien ganancial responde por las deudas de ese cónyuge, ¿no? O sea, con sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos. Por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero solo con sus bienes gananciales. Es decir, la segunda parte del artículo te está diciendo que en lo que tiene que ver a conservación y reparación, como esto es la faz interna, digamos, ¿no? Responde el cónyuge que no contrajo la deuda, ¿sí? Es como la doble moneda de las cargas, ¿no es cierto? Las cargas y las deudas. Entonces, pero en este caso solo con sus bienes gananciales. ¿Por qué? Porque por lo que son gastos de conservación no va a responder con sus bienes propios. Uno sería la faz interna y la otra la faz externa. Frente a los terceros respondemos con los bienes propios y con los gananciales de nuestra titularidad, ¿sí? En la faz interna, los dos tenemos que solventar los gastos de reparación y conservación, pero solamente con lo que son gananciales. Ahí no serían los bienes propios. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto, perfecto, claro, sí. Perfecto, ya está. Bien. Ahí me quedo claro. Gracias. Bien, y después el de 468 de recompensa también, ¿tenías dudas? ¿Me decías? Claro, en realidad es el 489, que dice son a cargo Sí, de la comunidad, el sí. inciso D. 489, Inciso D, que la sí. discordancia con ese sería con el 467 segundo párrafo, que no Son entiendo a eso. cargo, no, porque acá ves, te dice las cargas, por eso yo te decía que es la doble moneda, o sea, lo mismo que tenés como carga, tenés como para enfrentar también la deuda. Entonces, es a cargo de la comunidad los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales. Uno es la responsabilidad frente a los terceros y otro es lo que está a cargo de la comunidad. ¿Sí? Entonces, Claro, claro, ahí me quedó claro. vos tenés como carga la conservación y reparación de los dos bienes, tanto propios como gananciales. Esa es una carga de la comunidad, porque esa es la faz interna. ¿Eh? En relación a las deudas con terceros, es diferente. ¿Estamos? Perfecto, gracias. Por eso ves que el 468 te dice, el cónyuge cuya deuda personal fue solventado con fondos gananciales, porque ahí te pueden haber, vos te podrías haber respondido con fondos gananciales, debe recompensa a la comunidad. Entonces, y esta debe recompensar al cónyuge que solventó con fondos propios las deudas de la comunidad. ¿Sí? Ahí te Claro, juega después la recompensa. claro, claro, perfecto. ¿Estamos? Perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Alguien me habló? ¿No? Bien. Bueno, vamos entonces vamos a compartir pantalla. Primero, rapidito, el tema de la determinación en la afiliación, y después seguimos con el tema de las acciones. Si voy muy rápido, me van avisando. Esta vamos a ir más rapidito,
No sé si alguno pudo leerla, leer algo de esto, o no. ¿No? Bueno. Ustedes creo que vieron el día viernes, ¿no es cierto? Estuvieron también viendo el tema de cómo se determina la filiación extramatrimonial, ¿no es cierto? Ese era el tema que tenían. Hello. ¿Sí o no? Chicos, ¿están? Sí, doctora, sí, sí. Sí, bueno. Yo pensé que me había leído que seguían con eso. Bueno, por un lado acá lo que vamos a ver es cómo determinamos la maternidad, ¿no es cierto? Y cómo determinamos la filiación matrimonial, ¿sí? Ustedes vieron que dividimos el tema de la filiación en matrimonial y extramatrimonial, pero por una cuestión más que nada didáctica, ¿no es cierto? Y esto no va a implicar que los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio tengan diferentes derechos, o sea, todos tienen los mismos derechos, estén nacidos dentro o fuera del matrimonio, ¿sí? Lo mismo que si tienen determinados solo la maternidad, también van a tener los mismos derechos. Sí hacemos esta diferenciación entre matrimonial y extramatrimonial por el tema de las acciones, que es lo que hoy vamos a empezar como a hacer un pantallazo y después las van a seguir el miércoles específicamente con cada una de las acciones, ¿no? Entonces, cuando tenemos que determinar la maternidad, esto es importante también cuando ustedes trabajen como, ya sea como abogados litigantes o como dentro del Poder Judicial, tenemos que ver de qué manera aprobamos los vínculos, ¿no es cierto? Cada acción tenemos que determinar si estamos legitimados, ya sea tanto activa como pasivamente. Entonces, lo que tenemos que saber primero, cómo vamos a determinar entonces una maternidad. Tenemos los principios rectores, ¿no es cierto?, que vienen del derecho romano, que decían que el parto sigue al vientre, ¿no es cierto? Y que la madre siempre es cierta, porque el niño que nace de esa mamá, ya sabemos que esa madre va a ser la mamá de ese hijo nacido, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos principios que los teníamos muy claros en cuanto a determinar una maternidad por el hecho de que un niño nace de esa mamá, se pone en crisis a partir de los casos de técnicas de reproducción humana asistidas. ¿Por qué? Porque, como ya han visto, en relación a las técnicas de reproducción humana asistida, puede ser que el óvulo en realidad no sea de la mamá gestante. Entonces, en ese caso, desde lo biológico, ese hijo no va a ser hijo de esa madre, digamos, desde lo biológico, digo, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos que ver entonces cómo vamos a determinar, ¿no es cierto?, estos supuestos. Por un lado, tenemos lo que es la regulación de los supuestos de la filiación por naturaleza, ¿no? Hoy en día, el código lo que hace es incorporar otro artículo que es importante también en cuanto a que cuando se inscribe una filiación materna, esta filiación materna, si fue inscrita por un tercero, que no es la madre, tiene que ser comunicada a la madre para que esté en conocimiento de que hay un niño que fue inscrito a su nombre. Ahora vamos a ver con qué elementos un tercero puede ir a inscribir a un bebé. Profe, ¿Sí? no sé si soy yo nada más, pero no veo la pantalla, no sé si está compartiendo, veo todo negro. Ah, sí. Iba a consultar lo mismo, porque no veía nada. A ver, ¿no lo están viendo? A ver. Ahí lo vuelvo a poner. Ahí.
¿No lo ven? Lo veo igual. ¿No? No, A ver. No, No, se lo ve. mismo. Esperen que salgo y vuelvo a entrar. A ver. Ya estoy, a ver si... Ay, yo pensé que lo estaban viendo. A ver ahí. ¿Ahí? Ahí se ve. ¿Ahí sí? Ah, bueno, Sí, perfecto. sí. Gracias por avisar. Bueno, entonces, lo que les decía es que hoy en día puede ser un tercero, ¿no es cierto?, el que inscriba a ese niño, entonces tiene que ser comunicado a la madre. ¿Con qué efecto? Es a los fines de que la madre tome conocimiento de esa inscripción. Esto no quiere decir que la madre tenga que ir y aceptar ese reconocimiento, esa inscripción. ¿Por qué? Porque se entiende que si la madre no dijo nada, está de acuerdo con la inscripción. Lo mismo pasa si el que fue y inscribió esa maternidad fue el cónyuge, como está la presunción legal de la paternidad y de la maternidad dentro del matrimonio, en ese caso tampoco es necesario que se le comunique. Esto sería entonces para el caso que sea un tercero el que va y lo inscribe, ¿sí? Si la madre no dice nada, se entiende que aceptó esa inscripción, ¿sí? Vamos a ver entonces que como es una determinación legal, la maternidad, lo que vamos a tener que informar es, por un lado, lo que vamos a tener que probar es que el parto realmente se realizó, ¿no? Entonces tenemos que probar el parto. Y por el otro lado tenemos que probar la identidad de ese bebé recién nacido. ¿Cómo pruebo el parto? Lo más común es que lo haga con un certificado médico, ¿no?, del médico obstetra que atendió el parto, donde deje constancia que efectivamente en tal fecha él fue el que atendió el parto de ese bebé. Si no hubiera un certificado del médico, porque no se fue un parto, por ejemplo, domiciliario, entonces acá tenemos que ver si fue fuera de un establecimiento asistencial, ¿no es cierto?, un hospital, una clínica, pero con atención médica se hace igual, porque el médico puede extender ese certificado. Si no hubo una atención médica, entonces en ese caso se va a tener que probar, por un lado, que la mamá realmente estuvo embarazada, ¿no es cierto? Porque esa prueba sí vamos a tener, ¿no?, del estado puerperal posterior. Y a su vez se necesitan 2 testigos, ¿no es cierto?, que acrediten que sí, que efectivamente la vieron embarazada. Si alguno vio también, ¿no es cierto?, cómo nació ese bebé, también hacer un testimonio de esto, y ellos van a tener que suscribir el acta. Yo acá les dejo esta ley de la provincia de Buenos Aires, porque yo les decía que por un lado tenemos que probar el parto, ¿no? Pero a su vez yo tengo que relacionar este bebé con esta mamá, por eso hablamos de la identidad del recién nacido. Esto se hace con una planilla que la tienen que hacer en la clínica, en el hospital donde se produce el parto, y lo ideal, por esto de que
la madre siempre cierta es, sería que antes de que se cortara el cordón umbilical, tomar las huellas dactilares de la mamá y el piecito, ¿no es cierto?, la huella plantar del bebé. Entonces, se hace un registro en esa planilla y de ahí vamos a también tener esta prueba de la identidad, ¿sí? Yo les digo que esa es la regla, pero bueno, como la ley da esta posibilidad, ¿no es cierto?, a los médicos, que en caso de entender necesario que primero hay que atender al bebé, generalmente se hace posteriormente, o sea, en ese momento lo primero que se hace, ¿no es cierto?, es ver si el bebé está bien, ¿no es cierto?, sus signos vitales, lavarlo, acondicionarlo, y después recién hacen todo este trámite, ¿sí? Lo ideal es esto, pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando lo tuve a Ramiro, que me vinieron a hacer todo eso ya cuando estaba en la pieza, y en realidad lo que se quiere evitar es que me lo hubieran cambiado en el camino, ¿no? Porque si yo ya estoy en la pieza solo, él quedó solo por otro lado, tranquilamente me podrían haber traído otro. Pero bueno, por la cara, evidentemente era... Lo hacen todo ahí ahora, profe, en la sala de, bueno, a mí por lo menos ahí en la sala de parto, mientras lo cambian, pesan, ya ahí le estampan la patita y te toman la huella. Y... ¿A vos te lo hicieron ahí, Fabiola? Sí, con las dos bebés. ¿Sí? Ah, mira, bueno, por eso, en mi experiencia no, pero está bueno lo que vos decís, porque en realidad es así como se tiene que hacer, ¿no? Antes que vos te vayas, porque lo que se quiere evitar es eso, que haya una confusión ahí de niños, ¿no? Bueno, entonces esto se los dejo, porque como para que lo lean, no sé por qué me quedó así el Power ahora con todas estas rayas así, el que le subí creo que está bien igual. Bien, entonces, de esa manera tenemos entonces acreditada la maternidad, porque el que va, ¿con qué va a ir? Justamente con esto, con el certificado del médico obstetra y con la planilla. Entonces cualquiera, como ahí está la identidad, ¿no? El médico dice a qué madre fue la que atendió, y en la planilla quién es la mamá y quién es el bebé, se puede ir a inscribir. Y ahí ya tenemos la inscripción y la determinación en el registro civil, ¿sí? Ahora hablamos de lo que es la determinación de la filiación matrimonial. Fíjense que antes el código hablaba de la determinación de la paternidad matrimonial, ahora ya no hablamos de la paternidad, sino de la filiación. ¿Por qué? Porque estas presunciones van a regir en todo tipo de matrimonio, sea de diferente o de igual sexo. Por eso ahora hablamos de la determinación de la filiación matrimonial. Por eso esta presunción, ¿no es cierto?, de hijo que se da dentro de la filiación matrimonial, está basada justamente en un principio de igualdad y de no discriminación. Es decir, que si un niño nace de una mamá que tiene una pareja, una cónyuge mujer, se entiende que como nació dentro del matrimonio, esa cónyuge de la mamá también es la mamá de ese bebé, ¿sí? Entonces, vamos a ver la determinación derivada justamente de este acto jurídico matrimonial, se puede dar tanto en la afiliación biológica como decíamos recién, en las personas del mismo sexo, a través de las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, en las mujeres, ¿cuándo sería? Cuando, bueno, una de las dos va a quedar embarazada por una técnica de reproducción humana asistida, el problema que podemos llegar a tener acá, y es lo que no tenemos legislado, y que yo hoy tengo un examen cuando termino de acá, de un curso que justamente estoy haciendo de esto, ¿qué pasa cuando la mamá no lo hace a través de las técnicas de reproducción humana asistida como ustedes lo vieron, ¿no es cierto?, de esto de la voluntad procreacional que hay que dejar, ¿no es cierto?, asentado, y que se hace a través de un médico?
puede ser que lo haga con una práctica casera, ¿no es cierto? Con una jeringa, con semen, y yo me insemino yo directamente en mi casa. Entonces, ¿qué pasa con esa situación? Porque en realidad eso no lo tenemos legislado, ¿sí? Entonces, en ese caso es donde todavía tenemos ahí una laguna legal, ¿no es cierto?, con miras a tener que resolver, porque de hecho hay casos en los cuales hay que resolver esta situación, ¿no? Por un lado, si fuera así, o también podría ser, como dice Marisa, con un amigo gauchito que nos haga el favor, y en realidad ser hijo de una relación sexual, ¿no? Entonces, en ese caso, también se nos cae un poco todo esto, ¿no? Y de ahí también los casos que yo ahora les puse algunos en las otras filminas, de los casos que ya tenemos de la triple filiación, cuando queremos que en realidad esto de que sean dos los que solamente pueden estar determinados como padres de un niño, solamente este binario, ya tenemos casos de lo que llamamos la triple filiación. Y en realidad, para los hombres, también es un tema que cuando es una pareja igualitaria, un matrimonio igualitario, en este caso no lo aplicaríamos porque no hay posibilidad que, por lo menos por ahora, que alguno de los hombres se embarace y tenga un hijo, y la única manera en este caso sería por una gestación por sustitución, que todavía tampoco lo tenemos regulado en nuestro Código Civil, ¿sí? Así que por ahora eso se los dejo así como inquietud y que sepan que está, pero bueno, yo por ahora me dedico a verlo hoy en los cursos de filiación que estoy haciendo, pero bueno, en un tiempito más tal vez haya una modificación respecto de este tema. Hasta ahora tenemos esto, ¿no? Esta presunción legal de la filiación matrimonial, que la podemos tener tanto en la filiación biológica, y pensar que cuando son dos mujeres, hoy en día, que es lo que está regulado, va a ser a través de las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice el código? Excepto prueba en contrario, o sea, nosotros tenemos una presunción legal, ¿sí? Que esto no quiere decir que podamos, a través de prueba, tirar abajo, no es una presunción iure de iure, sino que podemos probar que no es así. Pero ¿qué nos dice? Se presumen hijos del o la cónyuge los nacidos después de la celebración del matrimonio. O sea, ¿cómo es la regla? A partir de la celebración del matrimonio, todo niño que nazca se entiende que es del cónyuge. No importa en qué momento, o sea, no vamos a tener en cuenta la época de la gestación, sino que vamos a tener en cuenta el momento del nacimiento. Me caso hoy y en un mes tengo a mi hijo. ¿Es de mi cónyuge? Sí. ¿Por qué? Porque nació dentro del matrimonio. Evidentemente no lo gesté dentro del matrimonio, porque solamente pasó un mes. Pero se tienen, como todos los nacidos dentro del matrimonio, como hijos de ese cónyuge, ¿sí? ¿Y hasta cuándo dura esta presunción legal? ¿Se entiende cómo es la presunción? Sí, sí. Sí, se entiende, se entiende. Bueno, bien, entonces, por eso yo les decía que si va el papá matrimonial, digamos, a escribirlo, se entiende también por la presunción, a contrario sensu, que esa es la mamá, ¿no? Y si yo voy como mamá, inscribo a mi hijo con esto que estudiamos recién, y con la libreta de matrimonio o el acta de matrimonio, lo van a poner a nombre de mi cónyuge. O sea, no necesita ir mi cónyuge a formalizar el acto, que es lo que vieron el otro día, que sí pasa cuando es extramatrimonial, que ahí sí se requiere la voluntad plena, libre, ¿no es cierto?, de el que lo va a reconocer. Entonces, iniciamos la presunción una vez que se celebra el matrimonio.
¿Y hasta cuándo dura esta presunción? Hasta los 300 días posteriores, ya sea de la interposición de la demanda de divorcio o de la nulidad, o de la separación de hecho, o de la muerte. Es decir, que el código a su vez dice, bueno, si bien para cuando nace no tenemos en cuenta la concepción, sí la tenemos para el después. ¿Por qué? Porque dice, bueno, 300 días posteriores también va a quedar como hijo matrimonial. ¿Por qué? Porque el código supone que ese es más o menos el plazo del embarazo. Entonces, ¿qué se entiende? Que fue concebido cuando estaban en matrimonio. Entonces, por eso esa duración de los 300 días posteriores a la interposición de la demanda, la muerte, ¿no es cierto?, la separación de hecho. ¿Sí? Bien. Esto no se va a extender, esta presunción legal, a las uniones convivenciales, ¿sí? O sea, si estamos en una unión convivencial, sí va a ser necesario que el padre vaya y reconozca a este hijo, ¿sí? Sí tenemos una presunción, que es que la convivencia de la madre durante la época de la concepción hace presumir el vínculo filial a favor de su conviviente, excepto posición fundada. Acá fíjense que alude a la convivencia, no es que tenemos que tener determinado una unión convivencial. Puede ser que yo hace un año que estoy en convivencia, entonces es una filiación, ¿no es cierto?, presunta. Entonces, si yo tengo que hacer una reclamación de esa filiación porque el papá no fue y no lo reconoció, ya tengo como una prueba a mi favor, ¿no?, esta presunción de que en la época de la concepción yo estaba viviendo con él. Entonces, por eso no tenemos en cuenta los plazos de la unión convivencial, sino acá estamos hablando de una convivencia. Si probamos esa convivencia, vamos a tener una prueba, digamos, a favor. Bien. Bueno, esto es lo que yo les estaba diciendo después, lo leen más tranquilos, qué pasa con el tema de la presunción cuando son parejas del mismo sexo. Esto es lo que yo les decía recién, ¿no?, de las prácticas caseras, y cuando son mujeres, cuando son varones. ¿Qué pasa en el caso de la separación de hecho? Porque en los otros supuestos, en la muerte, bueno, probamos la muerte, y en los otros tenemos la demanda. En la separación de hecho, a veces es más complejo porque hay que probar realmente cuándo es que se inició esta separación de hecho, ¿no? Entonces, se aplica la presunción legal hasta que se demuestre lo contrario en un proceso judicial, ¿no es cierto?, que determine si alguno está diciendo que no, que en realidad ese no es el tiempo de la separación. Dentro del registro civil no hay normas, ¿no?, a los fines de probar, ¿no es cierto?, esa separación de hecho. Entonces, yo podría ir, inscribirlo, porque durante la separación de hecho, en realidad, el otro sigue siendo cónyuge, ¿no? Entonces, a no prever nada el registro civil, se podría dar esta inscripción. Tenemos, bueno, pasé la firmina, pero bueno, si los padres están de acuerdo, digamos, aún cuando estuviera la separación de hecho, se puede escribir como matrimonial. Igual no le cambian nada al niño, por lo que les decía, los derechos van a ser los mismos. Después tenemos este caso también, que es de los matrimonios sucesivos, que es raro que se dé, pero bueno, el código anterior lo preveía, y hoy se sigue manteniendo este supuesto. ¿Qué pasaría, ¿no es cierto?, si yo estoy casada, ¿no es cierto?, estoy embarazada, me vuelvo a casar, dentro de estos 300 días,
que todavía está la presunción legal. Y el niño nace dentro de este segundo matrimonio. Entonces es como que se nos juntan dos presunciones. Por un lado, la del primer matrimonio, ¿por qué? Porque está dentro de los 300 días. Y por otro lado, la del segundo, ¿por qué? Porque nace dentro del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que dice el código? Lo mismo que decía el código anterior. Bueno, dentro de estos 300 días, si el niño nace dentro de esos 300 días, pero los primeros 180, quiere decir que es el del primer matrimonio, en el que yo ya estoy divorciada, ¿sí? Si es con posterioridad a esos 180 días, se entiende que es de mi cónyuge, que es mi nuevo cónyuge, ¿no es cierto? Entraría en la presunción por matrimonio, ¿sí? ¿Se entiende esto? De los matrimonios sucesivos. Sí, qué Se crack. entiende bien. Es raro, porque raro, ¿no? Que pase esto, pero bueno, puede pasar. Bien. Entonces, para la determinación de la... ¿Sí? Sí, disculpe, entonces contamos para el primer matrimonio 180 días, y después para el segundo 180 días, ahí serían los 360. Así lo dividiríamos para saber la presunción de embarazo, ¿no? Claro, claro, si nace en esos primeros 180, vos sabés que son del primero, la presunción en realidad es que es del primer matrimonio, ¿no es cierto? Si nace después de esos 180, ya sería del segundo, ¿sí? Perfecto. Y esa presunción contados, sí, sí. Por ejemplo, estamos en el hipotético caso de 182 días, ya sería del Sí. segundo. Exacto. Perfecto. Exacto. Por eso, si yo les dije 180, pero en realidad no es que tienen que contarse 180 del segundo, sino que es a partir de los 100, o sea, a 181 ya sería del segundo por ser el cónyuge. Igual todo esto obviamente admite prueba en contrario, ¿no? Se podría probar que no cae dentro de la determinación, de la presunción, perdón. Entonces, en cuanto a lo que es la prueba, dijimos que teníamos, por un lado, una determinación legal que se va a dar con la inscripción, ¿no? de ese nacimiento en el registro de Estado Civil y capacidad de las personas, ¿sí? Entonces eso es una determinación legal que va a surgir del registro. Por otro lado, puede ser judicial. ¿Por qué? Porque puedo haber tenido que reclamar esa afiliación, porque no estaba inscripto a través de una afiliación legal, entonces ahí voy a tener una sentencia que determine que una persona es hija de otra, ¿no? Y cuando hablamos de la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida, acuérdense que acá lo importante es lo volitivo, ¿no? La determinación se va a dar por la voluntad de las partes, que va a estar dada justamente por esta voluntad procreacional que se da con un consentimiento informado, ¿sí? Y que tiene que ser renovado en cada práctica que se haga. O sea, no podemos hacer un consentimiento ilimitado, digamos, sino que tiene que ser en cada una de las prácticas que se realicen. Bueno, esto es así como un pantallazo rápido, pero se los quería por lo menos enunciar para que lo tengan en cuenta, porque también hace a las acciones que vamos a ver ahora, que van a profundizar después la próxima clase, ¿sí? Entonces, ¿en esto alguna duda que hayan tenido, más o menos, de lo que vimos? No. No, todo claro. ¿No? ¿Se entendió bien? Bueno, Sí. ¿esta la Sí. están viendo, la que tengo ahora? ¿De acciones? Sí. Sí. Vimos algunas Ah, acciones, bueno. sí. Bien, perfecto, entonces, bien. Bueno, entonces, ahora vamos a, como un pantallazo general de qué serían Profe, estas... disculpe.
Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta del Sí. artículo 566? Usted dijo lo de la presunción legal si nacen dentro, o sea, después de celebrado el matrimonio. Entonces, ¿podría ir solamente con el certificado de nacimiento, inscribirlo y podría suplirse la presencia del padre, digamos? Claro, lo que sí tenés Ah. que llevar es la constancia del matrimonio. O sea, la Perfecto. libreta o el acta, ¿no es cierto?, de matrimonio, y entonces ahí ya no es necesario que el papá vaya porque directamente queda inscripto. O sea, no tiene que ir después tampoco, nada, o sea, ya queda... No, porque queda ok. dentro de la presunción. Después, en su caso, si después nos enteramos que no, pues tendremos estas acciones que vamos a ver ahora. Bien, gracias. Esto es lo mismo que, Fabiola, es lo mismo que pasa cuando va en lo extramatrimonial, ¿no? Que el padre va y reconoce, y la madre no tiene que pedir, no se le tiene que pedir autorización a la madre, ni tiene que haber conformidad, ni se puede negar tampoco. Entonces, bueno, en ese caso sí, el que fue y inscribió no era el padre, tendremos después las acciones también para desplazarlo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, tenemos, como les decía, primero lo que son las disposiciones generales de estas acciones de filiación. Esto hay que tener en claro, se los digo porque es en lo que más vemos errores generalmente en el ejercicio de la profesión, ¿no? El saber qué acciones hay que interponer, quiénes son los legitimados para interponer esas acciones y cuáles son los plazos que tenemos para esas acciones, ¿sí? Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Igual creo que uno cada vez que ve una afiliación, igual va al código y revisa, ¿no es cierto? Porque en cada una tenemos como una particularidad, ¿sí? Pero en general, muchas veces vemos ya errores en la demanda en cuanto a la acción que estamos interponiendo, o si el que la está interponiendo tiene legitimación o no, o contra quién tienen que ir, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los legitimados pasivos? Entonces, vamos a tener en general dos tipos de acciones. Por un lado, la determinación, ¿no es cierto?, de la maternidad, es decir, cuando no está inscrito, entonces lo que podemos hacer es una reclamación, o cuando queremos modificar o extinguir ese vínculo legal que se hace a través de la impugnación, ¿no? Entonces, tenemos acciones de reclamación y de impugnación de la filiación, ya sea de la paternidad o de la comaternidad, ¿no? Entonces, como yo les decía, lo que vamos a tener que diferenciar por el tema de los plazos y de los legitimados es si esta persona nació dentro o fuera del matrimonio. Dividimos en dos grandes grupos las acciones de reclamación, que están dirigidas a ¿qué? A emplazarme en un estado filiatorio. Yo quiero que se me haga un reconocimiento de ese estado filiatorio a través de una sentencia. Entonces, yo quiero emplazarme en un determinado estado, y para eso voy a utilizar una acción de reclamación. Y por otro lado tenemos las acciones de desplazamiento, ¿sí? Entonces, justamente estas son las que van a extinguir o van a desplazar, ¿no es cierto?, este vínculo que yo tengo en forma legítima porque está inscrito, y yo quiero hacer un desplazamiento. ¿En qué están basadas estas acciones? En el derecho a conocer los orígenes, ¿no es cierto?, y al derecho a la identidad de esa persona, de estar ya sea emplazada íntegramente por la madre y el padre, o desplazar a aquel que se haya
tenga un título, digamos, filiatorio que no le corresponde. Entonces lo queremos desplazar. El 576 nos dice que el derecho a reclamar la filiación o de impugnarla no se extingue por prescripción ni por renuncia expresa o tácita. Es decir, no hay prescripción en estas acciones, sí hay términos de caducidad para algunos legitimados. ¿Por qué les digo esto? Porque el hijo siempre va a tener la legitimación para interponer estas acciones. Y a su vez, por el carácter de orden público que tienen, ¿se acuerdan que cuando hablábamos la primera clase que dijimos que justamente en las acciones de filiación no podemos ir a la etapa previa? ¿Por qué? Justamente por el carácter de orden público que tienen, entonces tampoco las podemos renunciar. O sea, no puedo renunciar a no reclamar o no impugnar una determinada filiación, ¿sí? Sí, lo que se hace es, a veces, en estos procesos, se le da intervención al consejero de familia, pero esto no quiere decir que se abra la etapa previa. A veces se le da la intervención para ver si hay posibilidad que las partes acuerden realizarse la prueba de ADN, que ahora, como vamos a ver más adelante, es una de las pruebas madres, digamos, de estas acciones. ¿Por qué? Porque como justamente esta prueba de ADN tiene una efectividad del 99,99999%, esa prueba prácticamente es la que nos da la sentencia, ¿no es cierto? Si uno sale positivo en un ADN, es indudable que es el padre de ese niño, ¿sí? Entonces, a veces lo que se hace es dar intervención al consejero a los fines de que las partes acuerden, digamos, el hacerse la prueba de ADN, y de hecho el supuesto progenitor, en general dicen, bueno, en el caso que ese ADN dé positivo, yo me comprometo a hacer el reconocimiento, ¿no? Porque ahí no va a haber duda, ¿sí? Entonces, como les decía, estas acciones no caducan para determinadas personas. ¿Quiénes? Los hijos, ¿sí? Vamos a ver que mientras uno es menor o cuando es mayor, siempre va a poder interponer estas acciones. Sí van a caducar para otras, ¿por qué? Por un tema de seguridad jurídica, porque no podemos estar toda la vida sin saber, digamos, si en algún momento va a venir alguien y me va a impugnar una maternidad o una paternidad, ¿sí? Entonces, por eso es que se resguarda solamente para el derecho de los hijos. Esto que yo les adelantaba, que es una máxima, ¿no?, del derecho filial, es que lo que dice el 558, ¿no?, que hoy está más controvertido por estos temas que les decía de la triple filiación. ¿Por qué? Porque si leemos el 558 nos dice que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación, o sea, biológica, por técnicas de reproducción humana asistida, por adopción, no podemos tener más de 2 vínculos filiales. Entonces, esto nos surge no solo del 558, ¿no? Este binarismo que hay en cuanto a que tiene que haber 2 vínculos, sino que también tenemos en el 578, cuando ya hablamos específicamente de las acciones de filiación, ¿qué nos dice este 578? Que si nosotros vamos a reclamar una filiación, pero ¿qué pasa? Yo voy a reclamar una filiación, pero ese hijo ya tiene una filiación paterna. Entonces, como tenemos este binarismo de que una persona no puede tener más de 2 vínculos, antes de reclamar,
en forma previa o simultánea, es decir, lo podemos hacer en una acción anterior o en la misma demanda interponer las dos acciones. Esto lo facultaba el código anterior y lo faculta este. Que nos quede claro también este artículo, porque también como abogados tenemos que saber esto, que no es necesario que siempre antes en una acción previa impugne, sino que puedo en forma simultánea decir, bueno, impugno esta paternidad porque digo que Juan Pérez no es el padre. Y a su vez le voy a reclamar a Osvaldo García, ¿por qué? Porque yo sé que ese en realidad es el padre, ¿sí? Entonces, no podemos reclamar una filiación si ya tenemos una anterior inscripta. Primero hay que desplazar, ¿no es cierto?, impugnar esa filiación, y una vez que está impugnada, ahí sí podemos reclamar. ¿Se entiende? Puede ser que no quiera reclamar, porque si yo soy el padre biológico, lo que sí puedo hacer es solamente desplazar, ¿no es cierto?, impugnar, y a su vez decir, una vez que quede desplazado, yo voy a hacer el reconocimiento, pero no puedo ir a hacer el reconocimiento hasta tanto el que está inscripto quede afuera. ¿Se entiende? ¿Se entendió cómo juega esto? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, perfecto. Bueno, acá tienen un cuadrito que lo tienen en el libro, en el manual de Marisa Herrera, ¿no es cierto?, que nos dice, ¿no es cierto?, cuáles son los artículos para la determinación y después las acciones que tenemos, ¿no es cierto?, para, esto es lo que yo les decía en particular, después tenemos la acción de impugnación de la maternidad, de impugnación de la filiación matrimonial, la acción de negación de la filiación presumida por la ley, la impugnación preventiva, ven que hay varias acciones, y la acción de impugnación del reconocimiento, ¿sí? Hay otra acción que no está dentro de todas estas y que muchas veces es la que se confunde, que es la de nulidad del reconocimiento, que también la van a ver, que esto se da cuando yo lo que quiero probar es que cuando yo en realidad fui y hice el reconocimiento de ese hijo, fui con un vicio en la voluntad, ¿no? Porque la madre me aseguró que era mío, yo vivía con la madre, todo, ni me imaginaba, y la madre en realidad tenía un amante que es la que quedó embarazada, y yo me vengo a enterar 7 años después, ¿sí? Entonces ahí, en realidad, como uno no puede ir en contra de ese reconocimiento que uno hizo en forma voluntaria, sí tiene esta herramienta, ¿no es cierto?, de la nulidad por el vicio, ¿no? Porque a mí me engañaron para que yo vaya y reconozca. Eso igual después lo van a ver más adelante en profundidad. Bueno, entonces, como les decía, hay casos, ¿no?, que yo les puse acá algunos para que los conozcan, de que hacen caer este principio del binarismo que hablábamos recién, y hay casos de multiparentalidad, ¿no? Los primeros que se hicieron, en realidad, uno que fue antes de la reforma del código, pero que fue en sede administrativa, o sea, no fue un reclamo judicial, sino que lo hicieron directamente en el registro en La Plata, y le hicieron lugar a una triple filiación. Después hubo también en la ciudad de Buenos Aires, era una pareja de mujeres casadas, junto con un hombre que era amigo de ambas, y recurrieron a una inseminación artificial casera. O sea que no lo hicieron a través de las técnicas de reproducción humana asistida, sino con una práctica casera.
tuvieron un hijo, y lo que fueron a plantear, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, que querían que sea anotado con las dos madres, porque eran casadas, entonces estaba la presunción, ¿no?, de la maternidad, pero a su vez que también quede inscrito como papá de este amigo gauchito que aportó su semen, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran los fundamentos? La obligación de impedir desgastes jurisdiccionales, sabiendo que la situación dará lugar al recurso judicial que podrá llegar a configurar perjuicios para el fisco y las partes, como serían las erogaciones innecesarias de la imposición en costas. La supuesta inexistencia de la regla del doble vínculo filial en el ordenamiento jurídico argentino antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Entonces, acá el registro civil se arrogó esta facultad, digamos, entendiendo que no era claro en el Código Civil anterior esta regla del doble vínculo, esto de todo lo que no está prohibido está permitido, y hizo lugar a esa inscripción sin intervención judicial, que es lo que se ha criticado, ¿no es cierto?, en relación a esto, de que en sede administrativa no se puede hacer esta valoración, si es en el mejor interés de ese niño el tener una triple filiación, ¿sí? Por eso se alentó a que, bueno, en su caso de hacer los planteos, se tengan que hacer a través de resoluciones judiciales, ¿sí?, no en el ámbito administrativo. Por supuesto ahí no hubo ningún, como salieron favorables, no hubo ningún tipo de recurso ni nada, y quedaron inscritos de esa forma. ¿Alguien me estaba preguntando algo? ¿No? Me pareció que alguno había abierto el micrófono que me estaba preguntando algo. Bien, entonces, después del Código Civil, tuvimos resoluciones. Este primero que les puse acá es en relación a una adopción. Después lo vamos a ver bien cuando veamos adopción, que lo van a ver conmigo. Y tenemos un caso de acá de Mar del Plata, que es de nuestra asesoría, donde también se planteó esto de la triple filiación. El juzgado de familia número 2 es el que intervino, la asesoría número 1, que es la que estoy yo, fuimos los que intervenimos. El que apeló acá fue el fiscal. Ahora les voy a mostrar algunos de los fundamentos del fiscal. La Cámara revocó, y ahora está en la Corte. Todavía no tenemos resuelto. Esta nena ya tiene como 5 años, y todavía no está resuelto este tema de su filiación. Este caso era así. Es un matrimonio de 2 chicos, de 2 hombres, bueno, que querían tener este proyecto de paternidad. Uno de ellos, cuando estaban en el secundario, estaba de novio con una chica que después quedaron muy amigos, tenían muy buena relación, y ellos habían dicho en su momento, ¿no?, cuando estaban juntos, que bueno, que en su caso, si cuando fueran más grandes, si estuvieran en edad de tener hijos, si quisieran tener hijos, si no, no tenían hijos con otro, que ellos iban a juntar para tener hijos. Bueno, conclusión, este chico después se casa con otro hombre, tienen este proyecto familiar, lo comentan con esta chica, que sigue siendo muy amiga, especialmente del que era su novio, digamos, en su momento, y arman un proyecto de familia donde ella, a través de las técnicas de reproducción humana asistida, queda embarazada con el aporte de semen, no del que era su novio, sino del cónyuge de su novio. Todo esto con intención, ¿no es cierto?, hacen los 3, además plantean esta voluntad procreacional,
Pero claro, cuando van al registro, el registro dice, no, bueno, pero no, yo acá no puedo poner a los 3 porque tengo que poner 2. Y bueno, y por ese motivo es que se tiene que judicializar, ¿no es cierto?, para ver si cabía o no, digamos, esta triple filiación, ¿no? Doctora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Estaba leyendo en el manual de Marisa Herrera que supuestamente la justificación de por cuál evitaron el tema del triple vínculo filial fue el tema de evitar los padres genéticos. ¿Puede ser eso? De evitar, ¿cómo? Los padres genéticos. O sea, en evitar que los padres puedan buscar el reconocimiento familiar, filial, con el tema de los que aportan los gametos o algo así. Ahí te entendí. Sí, claro, como que el que dona, digamos, su material genético también queda implicado, ¿no es cierto?, como padre, digamos, ¿no? O madre, por el Claro. es el óvulo. Claro, sí, en realidad hay como varias causas, ¿no es cierto?, por las cuales una es esa quedaría zanjada también de alguna manera. En el Código Civil francés, por ejemplo, está previsto, de acuerdo, bueno, si van a ser anónimos o no, ¿no es cierto? De hecho, nuestro ordenamiento dice, bueno, que las técnicas de reproducción humana asistida, digamos, tiene su propia regulación, ¿no? Uno no podría ir a reclamar o a impugnar, digamos, si lo hicimos a través de una técnica de reproducción humana asistida, donde sabemos de que el material genético no es de ese padre o de esa madre, ¿no? Entonces ahí el código sí nos pone el límite, ¿no? Pero sí se empezaron a dar todos estos casos, como les estoy diciendo. En este caso es dentro de una filiación, digamos, matrimonial, pero está pasando también, por ejemplo, en las adopciones, ¿no? Estos chicos que en realidad, cuando hay adopciones de integración, no quieren dejar que por ejemplo, que el que es su papá, digamos, deje de serlo, digamos, y que el que quiere adoptarlo a su vez, también puede llegar a tener un vínculo con ese padre que sea adoptivo y el genético, ¿no? Hay varios casos en realidad sobre esto. En este caso, lo que se dice es, claro, como principio decimos, bueno, no, en general tienen que ser 2, porque no teníamos tan arraigado tampoco la socioafectividad, ¿no es cierto?, que también tiene que ver con esto, ¿no? Y el proyecto parental de 3, ¿no? Que es un poco, y con algunas otras cosas, que es lo que dice el fiscal cuando apela, ¿no? Dice, y bueno, ya demasiados problemas hay cuando los padres se separan siendo 2, imagínense si son 3. Bueno, no podemos tampoco evaluarlo desde ese lugar. Por eso la necesidad de que esto sí sea planteado judicialmente para que se evalúe si a ese niño o esa niña aporta, digamos, a su mejor interés el tener 3 padres. O sea, tenemos que ver que esto le aporte a un interés superior de ella, ¿no? Claro, se tendría que ver el caso en concreto. Exacto, el caso en concreto, y más ahora, vamos a ver después, que yo creo que en algún momento obviamente se va a legislar, pero va a ser el caso en concreto. Este caso que yo les estoy contando, que lo conozco más porque es de acá, ¿no es cierto?, y lo fuimos trabajando en la asesoría, esta nena realmente vive con los 3, o sea, y tiene un vínculo con los 3, y reconoce a los 3 como padres. De hecho, en un momento vivían todos juntos. Creo que ahora, creo que la mamá no vive junto con ellos, pero vive en el mismo departamento, o sea, en el mismo edificio. O sea, los 3 ejercen esa responsabilidad parental, y ya les digo, ya la nena creo que tiene 5 o 6, 5 me parece, y se ha desarrollado en esta familia normalmente, ¿no? Yo les soy sincera, cuando vino este caso así a la asesoría, yo decía, ay,
no me terminaba, ¿no?, de cerrar. Uno hasta que ve cómo viene la cosa, ¿no es cierto? Es a veces complicado de decir, me parece bien, me parece mal, ¿no? Acá, bueno, el juez dijo que sí. Les voy a mostrar, dice, ha quedado demostrado en autos que el vínculo filial está organizado por medios de técnicas de reproducción humana asistida, o sea que el origen, también esto es es importante porque todos dieron este consentimiento informado y libre de asumir la parentalidad en el centro de salud con carácter previo al nacimiento. Ellos lo hicieron como se debía hacer, porque los tres prestaron este consentimiento. Claro, el problema fue cuando lo fueron a escribir en el registro y decían, no, pero a mí acá los lugares no me dan para 3, son 2, ¿no? Entonces dice, el 562 establece que los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre. Ellos lo hicieron esto, debidamente inscrito en el registro de Estado Civil y Capacidad de Personas con independencia de quién haya aportado los gametos o embriones. Yo creo que además acá no es casual que el que aportó el semen justamente no era el que había tenido el vínculo con esta mamá, sino que fue su pareja, ¿no? Entonces quedó como más afianzado, digamos, esta voluntad de los tres, ¿no? Se encuentra involucrado el derecho de la identidad de A, derecho reconocido por la Convención. Estamos ante un proyecto parental conjunto, no pudiendo elegir cuáles dos serán jurídicamente sus padres, que la filiación es más fuerte que la otra, por técnicas de reproducción humana asistida o biológica. Cualquier decisión en este sentido violaría el derecho a la identidad de A, porque ella se está criando con los tres, ¿no es cierto? La pauta del interés superior del niño y los distintos derechos a que lo integran, como derecho a la verdad biológica o el derecho a conocer su propia historia, deben ser considerados por el intérprete como primera referencia en la aplicación del derecho al caso concreto, lo que decía Bruno. Bueno, esto, vamos al caso concreto, no lo podemos aplicar a todos, ¿no? Pero acá sí, y fíjense, dice, la final 558 es la protección del donante, esto que vos decías, que no posee voluntad procreacional a ser demandado por filiación, situación que no se da en este caso, porque los tres dijeron que sí. Por ende, dicha normativa no resulta aplicable al caso, debiendo en consecuencia declarar su inconstitucionalidad para el presente juicio, ¿no? Como todos estos casos. Y fíjense lo que dice el informe psicológico. En cuanto a la niña, el presente diseño familiar, al momento, resulta favorecedor de su crecimiento. Se observa interacción afectiva con sus padres, por la dinámica que el grupo familiar plantea, no parece posible la existencia de un impacto en alguna etapa vital, en particular de la niña, ya que se trata de un estilo familiar que la sitúa y la aloja desde hace mucho antes de su nacimiento. Es decir, que A crece en un entorno pensado para su existencia en el marco de un proyecto familiar en la que ocupa un lugar de hija de los tres. No es para ella un secreto a develar en una oportunidad puntual, es decir, no hay trauma posible. Esto dice el psicólogo del juzgado. Entonces, dice, teniendo en cuenta nuestro sistema de contralor, bueno, habla de los derechos y los principios en que lo funda, ¿no? Y fíjense que acá, lo que yo les decía, ¿no? El respeto de la voluntad procreacional y el reconocimiento de la realidad socioafectiva, ¿no? Este principio que también ahora empezamos a incorporar, y que se vincula con la identidad en su faz dinámica. Acuérdense que hablamos de la identidad estática, que es la que viene de los genes, de lo biológico, y la dinámica, que es esta, ¿no? ¿Quiénes actúan realmente como padres, ¿no? Bueno, el fiscal general, el doctor Garelo, dijo que esto se está viendo desde una visión desde los adultos y no desde la niña. El nacimiento de la niña ha sido una decisión de personas mayores. Resulta innegable que este cúmulo de decisiones no han sido factibles de ser consultadas con la menor, dice la menor, no la niña. No hay lugar para la familia plural. Queda claro que
con esto no quiero abonar ningún perjuicio a la hora de evaluar las formas familiares, porque no me corresponde hacerlo en el marco de mi función pública. Pero bueno, entre nosotros lo hizo, ¿no? Si una ruptura familiar por divorcio en cualquier tipo de las aceptaciones de familia binaria genera innegables impactos de distintos alcances sobre los menores que conforman la misma, existe una progresión geométrica de eventuales crisis, en el caso bajo examen, toda vez que no solo tendrá que tratarse del divorcio de 2 padres, sino de 3, esto que yo les decía, ¿no? Yo cuando me lo decía me imaginaba, como yo hago las autorizaciones en la asesoría, me imaginaba, ¿no es cierto?, tener que pedir la autorización para viajar de todos, ¿no? Y bueno, obviamente que ya es uno más que tenemos que sumar a la autorización. Y otra cosa que dice acá, dice que, bueno, frente al trauma de un divorcio de los padres, no quiere decir que va a ser más traumático si son 3 o 2, están obligados a contribuir con el sostenimiento de los hijos en 2 cuotas por partes iguales cada uno. Si admitimos la extensión hacia el sistema, la múltiple parentalidad, dichas responsabilidades serían licuando a medida que agreguemos afectos con 3 personas, 33,3 con 4,25, y sería una ley de licuación de dicha responsabilidad en un esquema de 100 padres. No estamos hablando de 100, acá estamos hablando de, por ahora, todas las que se plantearon fueron siempre de 3, ¿no? La voluntad procreacional debe analizarse en el ámbito de las técnicas de reproducción humana asistida frente a la imposibilidad biológica, acá discriminación total, ¿no? Porque imposibilidad biológica de uno de los padres. Todos estaban en condiciones biológicas de ser padres, sí, bueno, pero ellos eran gays, no podían tener, tenían las condiciones, pero no podían, no tienen una pareja mujer. Y ella tampoco tenía su pareja, digamos, varón, para nada. Entonces, estamos frente a un caso de capacidad biológica plena, el que por razones de decoro y respeto se ha optado por una técnica, como dijo, podrían haber ido y haber hecho otra cosa, pero no era ese el sentido, ¿no? Bueno, esto me entienden ustedes, ¿no? Bien. Bueno, acá tenemos otros casos, ¿no? Y vamos al tema de la prueba, que yo les decía, bueno, ¿qué pasa con el tema de la prueba en la filiación? La prueba, digamos, la estrella es la genética, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es esto, ojo, que en las acciones de filiación se admiten toda clase de pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que nosotros ofrecemos una prueba genética, siempre es importante acompañarla con otras pruebas también. ¿Por qué? Porque puede ser que esa prueba no se pueda hacer, ya vamos a ver qué valor tiene, digamos, esta negativa, pero siempre está bueno acompañar de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Se los iba a decir yo, pero así hablan un poco ustedes. ¿Qué otras pruebas podemos tener dentro de una acción de filiación? Testimonio. Sí, testimoniales, sí, de que eran pareja, ¿no es cierto? O que contaron que iban a tener un hijo. Algo que vimos hoy, ¿se acuerdan que dijimos que es una presunción? Probar que estaban viviendo juntos en el momento de la concepción. Hoy en día decimos, bueno, las cartas no, ahora son capturas de pantalla, ¿no? O mails, ¿no? Donde tal vez una de las partes le está diciendo al otro lo contento que están, que van a tener un hijo, ¿no es cierto? Bueno, todo tipo de pruebas. Y acá las pruebas genéticas y las otras pruebas también pueden ser ya sea decretadas de oficio, ¿se acuerdan por esta amplitud probatoria que tenemos acá dentro de los procesos de familia? Porque esto obviamente va a ir a un juzgado de familia, o a petición de parte, ¿sí?
ante la imposibilidad de efectuar la prueba genética a alguna de las partes, los estudios se pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta el 2º grado. ¿Cuándo puede pasar esto, por ejemplo? ¿Que haya fallecido? Claro, si falleció, ya no podemos hacerlo. A veces se hace, ¿no?, con exhumación de cadáver, pero supongamos que no se pueda, y entonces vamos a alguno de los parientes, ¿no?, que si bien la efectividad va a ser menor, igual es un alto porcentaje, o sea, no es el 99,9, pero puede ser el 90, el 80 y pico, ¿no? Deben priorizarse los más próximos, ¿no es cierto? O sea, si tenemos, por ejemplo, hermanos, lo podemos hacer con los hermanos. Si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valora la negativa, porque, o sea, podemos tenerlo vivo, ¿no es cierto?, y intentar hacerlo. Puede haber una imposibilidad, a la cual voy a los parientes, pero a su vez podemos tener la posibilidad de que se nieguen, ¿no es cierto?, a realizar la prueba. Entonces, en este caso, lo que nos dice es el código hoy en día, que se trata de cómo lo va a valorar esta negativa el juez, como un indicio grave contra la posición del renuente, el que no quiere hacerse la prueba. Y le insisto, ¿no?, siempre hay un principio de amplitud probatoria. Siempre les recomiendo que acerquen también otro tipo de prueba, porque por más que tengamos este indicio grave, que el juez lo va a poder valorar y podría dictar sentencia solo con esto, también por una condición de identidad, ¿no es cierto?, y de certeza, está bueno que nosotros aportemos algo más, ¿no? Porque si no queda como esta sentencia, quieran o no, a través de un indicio, ¿no? Entonces creo que también por un tema de identidad está bueno, ¿no es cierto?, que aportemos otro tipo de prueba, ¿sí? Bueno, ya la Corte lo viene diciendo hace mucho tiempo, ¿no?, porque estas pruebas ya hace mucho que tienen mucha efectividad, y bueno, es como prácticamente el 100% de certeza que vamos a tener acá. Entonces, podemos tener directamente la prueba genética, ¿no?, entre las partes. La prueba entre parientes, hasta el 2º grado. La negativa, entonces eso me implica un indicio grave para que sea valorado por el juez. Otros medios de prueba, como decían recién, la testimonial, documental, época de la concepción, posesión de estado de hijo, recuerdan que lo hablamos también el tema de la posesión de estado de hijo. Bueno, todas estas posibilidades tenemos. El nuevo código sostiene que la negativa al sometimiento de la prueba genética crea un indicio grave, ¿sí? No un simple indicio, porque esto era lo que se debatía antes, ¿no? Si era indicio, presunción, ¿no es cierto? Ahora es muy claro, indicio grave. El régimen derogado hablaba de indicio, entonces había que aportarle otra prueba, para que el juez con otra prueba pueda valorarlo. Entonces, bueno, estas son las diferentes posiciones, ¿no?, donde podía ser un indicio, una presunción, la no admisión de la negativa, entonces que sí o sí tenía que haber una prueba genética, y hoy tenemos esta postura, ¿no?, del indicio grave. El indicio en contra del renuente, la negativa de ser... ¿Sí? Perdón que le interrumpa. Lo de No. esto estamos viendo de indicio. Está directamente en la ley 23.511, lo leemos desde ahí. No está en... Claro, lo que pasa es que la 23.511 nos habla solo del indicio, ¿ves?
en contra. La negativa en este caso debe ser reafirmada por otro medio probatorio, que hoy en día no tenemos solo la 23.511, sino que tenemos el código que nos dice que es un indicio grave, ¿sí? Entonces, al ser un indicio grave, hace plena prueba. O sea, tenemos sentencias hoy en día que no hay muchas, pero que el solo indicio grave, digamos, le posibilita al juez dictar sentencia sin necesitar de otro medio probatorio. ¿Sí? Perfecto. Entonces, a ver que me voy a ir para atrás. Que quería... Acá. Está bien lo que decían recién, ¿no es cierto? Tenemos esto del indicio en la ley 23.511, pero hoy vamos a tener en cuenta esto, ¿no? Que decíamos recién. La presunción, la negativa de la presunción en contra del remanente ya es conducta que hace presumir la paternidad. Y después tenemos también el tema de si podemos o no, en forma compulsiva, obtener esa prueba genética, ¿no? A través de también de los diferentes casos jurisprudenciales, ya sea por lo que tiene que ver con la paternidad y por lo que tiene que ver a veces con el sistema penal, ¿no es cierto? Entonces hoy en realidad no es necesario la compulsividad. ¿Por qué? Porque ya tenemos, con la negativa tenemos el indicio grave. Bien. Bueno, el tema esto que yo les decía, que es importante por el derecho a la identidad, como en realidad no vamos a tener la verdad exactamente sobre el lazo biológico, es importante, ¿no es cierto?, tratar de fortalecer eso con otras pruebas, ¿sí? ¿Qué puede ser? Que el propio hijo sea, ¿no es cierto?, el que se niegue a hacer la prueba, ¿no? El caso es así: un hombre reconoció a un bebé de 10 meses de vida a sabiendas que no era su hijo. Esto es lo que llamamos nosotros el reconocimiento complaciente, le denominamos, ¿no es cierto?, en doctrina, y es la formalidad que utilizamos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos frente a un hombre que hace un reconocimiento sabiendo que no es el progenitor, en realidad estamos frente a un delito, ¿no? ¿Por qué? Porque es una interposición de personas. Yo sé que no es mi hijo, pero lo inscribo igual. ¿Por qué decimos complaciente? Porque la gente, muchas veces, muchos casos que tenemos, en realidad la gente no sabe esto, al contrario, lo hace hasta de buena fe, o sea, como un acto loable, ¿no? Porque dicen, bueno, yo me puse en pareja con la señora, a veces está embarazada, ni siquiera nació todavía el chico, o la conocí cuando tenía 1 año, y bueno, y ahora tenemos un hijo propio, entonces ya cuando voy, anoto a anoto al otro también, así ya tiene mi apellido. La gente hace esta interpretación, ¿no? No lo hacen con maldad o a sabiendas de que están haciendo un delito, sino para beneficiar a los chicos, ¿no? Que todos tengan el mismo apellido, ¿no? Ya que estoy, voy, anoto a 1, anoto a 2, ¿no? Bueno, acá pasó esto, que a los 10 meses lo anotan, ¿no? Ahora el reconocido tiene 14 años. Su madre hace tiempo que se fue del hogar, quedando a cargo exclusivamente de este padre, que es el jurídico, pero no es el biológico. Cuando él lo reconoció sabía, pero lo trató como hijo siempre, desde los 10 meses. Se inicia proceso penal por delito de supresión de identidad, ¿no? Esto es lo que nosotros en realidad no hacemos, sino tenemos que hacer muchísimos de estos, porque hay muchos casos, van a ver, de este tipo de reconocimientos. Se desconoce quién es el padre biológico, y con la madre prácticamente no ha tenido relación, configurando una familia monoparental, cuya jefatura del hogar está a cargo del reconociente. O sea que en los hechos, este es el padre y él es el hijo.
Entonces, ante esto, el que se niega a someterse a la prueba genética es el hijo, porque sabe que de ese resultado, porque él sabe que no es el biológico, pero él quiere mantener esa afiliación legal, digamos, que tiene. ¿Qué pasa si el que se niega es un adolescente? Entonces, dentro de el artículo 26 del Código, que habla del derecho al cuidado de su propio cuerpo, entonces en este caso habría que ver si está esto de la negativa dentro de estos derechos que tiene el adolescente para aceptar o negarse a la prueba, ¿no? El impacto que su admisión generaría en el caso en relación a su identidad dinámica que desea preservar. En este caso, piensen, es un chico que tiene 14 años, ¿no es cierto? Él quiere preservar la identidad dinámica, que es con este padre, ¿no? Y a su vez, no hay otro vínculo biológico de alguien que quiere venir a reconocerlo, o sea, lo dejamos sin padre y sin madre porque la madre está borrada. Bien. Después tenemos el caso de Vázquez Ferrá, que seguramente se tienen que acordar, que se resolvió en la Cámara Nacional de Apelaciones, porque esto se hizo muy, muy mediático, el caso de Evelyn Vázquez Ferrá, que lo doy con los nombres y apellidos porque fue muy, muy público. Y esto era un caso de, esta chica era dentro del momento que estaba la dictadura, y bueno, y entonces acá se ordena la realización de una prueba hemática sobre ella a fin de determinar su verdadera identidad, ¿no? Con el auxilio de la fuerza pública, en caso de que no prestara su consentimiento. Entonces Evelyn lo que dice es que viola los derechos constitucionales a la intimidad, a la integridad física, psíquica, moral, a la dignidad, a la vida privada. Esto es reclamado por las abuelas, ¿no es cierto? Y ella dice que ella quiere sostener esta afiliación, y que esto sería una intromisión del Estado en la esfera íntima que le afecta a su integridad física al obligarla a disponer de su propio cuerpo en contra de su voluntad. Entonces, dice, el examen que servirá de prueba en contra de las personas que la criaron y que ella ve como sus padres, porque ella dice, me hacen poner el cuerpo a mí para que se pruebe que en realidad mis padres, yo los considero mis padres, van a tener justamente una prueba en contra por un delito, ¿no? Acá sí grave. Afecta su dignidad al no respetar la decisión de una persona adulta de mantener inalterables sus afectos y no tener voluntad de momento por conocer su origen biológico. Tampoco dice, a mí no me interesa saber quiénes fueron mis padres, cómo es que yo caí acá, no me importa. ¿Qué dijo la mayoría? Que la negativa de la persona mayor de edad a prestarse a que su cuerpo o elementos de este sean utilizados para extraer elementos de prueba que posibiliten la condena de aquellos a quienes la ley procesal autoriza a proteger, tiene amparo en el artículo 163 del Código Penal. Ven acá, ya sí se mezclan los dos códigos, ¿no? O sea, no es tanto ya el tema afiliatorio, sino que la negativa de ella está más que nada porque dice, yo soy la que voy a aportar la prueba para que mis padres puedan ser condenados en sede penal. Que prohíbe admitir denuncias de descendientes contra ascendientes consanguíneos afines, ¿no? En realidad ella sería la que estuviera declarando como en contra. Salvo que el delito haya sido ejecutado contra el denunciante o contra una persona cuyo parentesco con este sea más próximo que el que lo liga con el denunciado. Que ni siquiera se aprecia la necesidad del examen sanguíneo, calificado con la Cámara de prueba meramente complementaria, para concluir en la existencia del delito que motiva el proceso. En efecto, esta se encuentra prácticamente fuera de duda a partir de la confesión lisa y llana de ambos procesados.
con lo que en rigor la prueba no estaría destinada a demostrar la comisión del delito, sino la existencia del verdadero lazo de parentesco con la querellante, que es una de las abuelas, ¿no? Que la medida no es proporcional, pues debería ser realizada sobre una persona a la que por la fuerza se le estaría obligando a ser quien aporte pruebas para que se pueda llegar a la condena de aquellos a quienes su conciencia le indica que debe proteger. Bueno, ese es un caso, es interesante, ¿no? Tal vez lo hayan escuchado porque fue conocido, ¿no? Y mediático. Tengo un vecino acá que está fumando, y yo ya en cualquier momento empiezo a decir boludeces, chicos, justo se graba, pero bueno, me está entrando el olorcito de abajo, de la marihuana. Bueno, este es otro caso de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. No se trata de un niño pequeño que difícilmente comprenda la trascendencia de las cuestiones en juego. Por el contrario, próximo a cumplir 16 años, posee la capacidad y el grado de madurez suficiente para decidir aspectos importantes de su vida, entre ellos el sometimiento a un tratamiento familiar bajo mandato. Bueno, ¿qué pasa cuando la negativa viene del presunto progenitor? ¿Sí? La mujer internada en un psiquiátrico queda embarazada, la curadora inicia la reclamación de la filiación contra el enfermero que fue el que tuvo las relaciones con esta mujer. En la primera instancia se rechaza la acción por contar solo con la negativa. Está solamente el indicio. La Corte reitera su línea de interpretación literal del concepto indicio aludido en la 23.511 derogado. La conducta reprochable del demandado se escuda solo en la negativa, sin proporcionar ninguna aclaración sobre la conducta que se le atribuía. Frente a dichos impedimentos objetivos y a la garantía de amplitud probatoria reconocida en la Ley 26.485 sobre protección integral de las mujeres, el Superior Tribunal debió examinar con mayor exhaustividad las alegaciones de la actora, que lejos de resultar escasas, complementaban el indicio derivado de esa negativa del demandado a la realización del estudio biológico, evitando que aquel pudiera constituirse en el árbitro del litigio con solo asumir una actitud prescindente, encarcelando la única chance de pruebas enteras. O sea, lo único que dijo es que no me hago la prueba. Listo. Acá, esto que hablábamos, ¿no? Acá la Corte lo que no diferencia es esto, ¿no? Entre el indicio y el indicio grave, porque acá era la oportunidad de decirlo, ¿no es cierto? Que ya teníamos este indicio, que es un indicio grave del 579, y con solo eso también bastaba para resolver, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a pasar, esto se los dejo porque son todos fallos. ¿Qué pasa con la negativa de los otros interesados? Recuerdan que dijimos que también pueden ser, ¿no es cierto?, los parientes, ¿no? En caso de fallecimiento del presunto padre, la prueba puede realizarse sobre material genético de los dos progenitores naturales de este. Ante la negativa o imposibilidad de uno de ellos, puede autorizarse la exhumación del cadáver. El juez puede optar entre estas posibilidades según las circunstancias del caso, ¿no? Podemos la exhibición siempre que no lo hayan cremado. Nosotros tenemos un caso que en realidad lo cremaron, pero quedó una prueba de sanguínea, entonces se puede hacer, digamos, la comparación de ADN con ese material genético que quedó, que se lo habían tomado por otra cosa, y en ese caso se permitió utilizar esa prueba, que está bien resguardada, ¿no? Obviamente. Bien. Bueno, acá les dejo, respecto de esto también, les dejo los fallos, porque ya estamos medio en horario. Dice, ¿qué es lo que se dice acá? ¿Cómo valoramos la negativa? De la misma manera que si se hubiera negado el propio progenitor, dice, de mínima, la misma que se prevé para el caso si el demandado hubiera estado vivo.
ya que no se puede empeorar la situación procesal de terceros ajenos a la relación filial que son involucrados por una circunstancia fortuita, como el fallecimiento del presunto padre, por ser sus herederos. Bueno, y este es un caso de la revisión de cosa juzgada, ¿no es cierto?, que esto se ha dado cuando, por ejemplo, si se puede hacer una revisión por alegar que en el momento que se dictó esa sentencia, las pruebas, ¿no es cierto?, y los recursos que se tenían no eran los mismos a los que, con los que se cuenta en la actualidad, donde las pruebas adquieren una mucha mayor certeza de los que había años anteriores. Bueno. Esto también es importante tener en cuenta que también puede haber daños, ¿no es cierto?, derivados de la falta del reconocimiento que hizo ese padre, ¿no? Entonces dice, el daño causado al hijo por la falta de reconocimiento es reparable, reunidos los requisitos previstos en el capítulo 1 del título 5 del libro 3 de este código. Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, el damnificado directo, el daño moral, lo puede reclamar el que fue agraviado, o sea, el hijo, ¿no? Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tiene legitimación a título personal. Según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con él, recibiendo trato familiar ostensible. La acción solo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por éste. El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas, ¿sí? Entonces, tener en cuenta la posibilidad del resarcimiento, ¿no?, por los daños ante la falta de reconocimiento. Dice, en el 83 queda embarazada de su novio, quien al tomar conocimiento se aleja y no reconoce a su hijo. En octubre del 2007 el propio hijo, ya por derecho propio, intima al que era su supuesto padre a que proceda a efectuar el correspondiente reconocimiento. En marzo del 2010, con 27 años, inicia una demanda de reclamación de filiación extramatrimonial. Solicita la indemnización por daño moral y pérdida de chance de haber tenido una vida mejor sin tantas restricciones, porque, por ejemplo, no tenía un padre a quien reclamar una cuota alimentaria, por ejemplo, ¿no? En primera instancia hace lugar y la Cámara confirma, ¿sí? Fíjense que acá, no solamente el daño moral, sino lo que perdió mientras fue menor de edad por falta de esta presencia paterna. ¿Puede morigerarse el monto por la demora de la madre o del hijo en accionar? Es decir, y bueno, pero nunca me lo reclamaron, ¿no? La morigeración del monto pretendida por el recurrente en razón de la culpa de la madre y del hijo en interponer la acción merece ser analizada desde una perspectiva de género y sin soslayar los parámetros socioculturales más conservadores y pacatos de los principios de la década del 80. A menos que se acredite una conducta deliberadamente obstructiva de la madre para develar la verdad biológica al hijo, supuesto que no encuentro configurado en el caso, de ningún modo se puede responsabilizar por la omisión o el retardo del inicio de la acción de reconocimiento sin incurrir en una revictimización a quien luego de años de noviazgo queda embarazada y ha soportado en soledad el nacimiento y crianza de un hijo mientras surge el conocimiento que el progenitor varón tenía o podía tener de la paternidad. Entonces esta vuelta que se le quiere dar, decir, ah, bueno, no, pero ella tampoco accionó, no va. Bueno, esto se los dejo para que lo terminen de leer, y después tenemos, bueno, ¿qué pasa si el reclamo lo hace la madre? Y otra
otra novedad que tiene, y con esto los dejo, es el tema de los alimentos, ¿sí? Esto también está bueno que lo utilicemos. ¿Por qué? Porque durante el proceso de la filiación se puede pedir alimentos provisorios. Fíjense, durante el proceso, es decir, yo inicio el proceso reclamando y puedo a su vez solicitar, bueno, mientras tanto que me paguen alimentos provisorios, porque este es el posible padre, ¿no? Y fíjense, va más allá el código, dice, incluso lo podría hacer antes de iniciar el reclamo. Puedo pedir antes de realizar el reclamo. Esto hoy está en el Código Civil. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, yo les conté que cuando abrió el primer tribunal de familia, yo trabajaba en el tribunal, y me acuerdo que una vez llegó un caso así, y las juezas, en ese caso, lo hicieron, o sea, no basadas en esta normativa, sino más que nada en doctrina, donde me acuerdo que yo fui a preguntar, digo, ¿qué hago? Porque acá ni siquiera le inició la acción, ¿no? Entonces dijeron, bueno, sí, le damos el ok, o sea, le damos alimentos provisorios, pero condicionados a que en un plazo, el juez tiene que decir un plazo, bueno, yo le doy, pero en 2 meses, en 60 días, tienen que haber iniciado la acción de filiación. Si no está iniciada, caen los alimentos provisorios, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. El hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a alimentos provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado. Si la demanda se promueve antes que el juicio de filiación, en la resolución que determina los alimentos provisorios, el juez debe establecer un plazo para promover dicha acción, bajo apercibimiento de cesar esa cuota alimentaria, ¿sí? Porque si no sería injusto, ¿no? Yo le meto los provisorios, cobro y no le hago más la acción, y capaz que el que está pagando no es, ¿no? Bien. Bueno, acá tenemos los fundamentos que van a leer ustedes después tranquilos, y jurisprudencia que les dejé también acá. Bueno, fuimos medio rápido, pero para abarcar todo lo que pudimos. Bueno, quedaron algunos escuchando, por lo menos. Me fui un poquito de hora, pero bueno, así por lo menos tenían un pantallazo de todo. Igual yo el Power ya se lo subo para que lo tengan, porque los fallos, fíjense, no es que tienen que saber, digamos, la carátula, el año ni nada, sino tener conocimiento. Yo les puse ahí como ciertos tips, digamos, de las resoluciones judiciales, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta, y a la hora de estudiar está bueno basarnos un poquito en jurisprudencia también, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ¿alguna Bien, pregunta? Perfecto, profe. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, todo muy vuelvo a claro. pedir disculpas del otro día que se me fue. Yo lo seguí saludando por el Día de la Primavera del Estudiante, pensando que no tenía más clase, y me avisaron 3:30 que me estaban esperando. Así que bueno, por eso hoy hicimos un poco más maratónica la clase. Así que bueno, ahora sí, los saludo para mañana. Feliz día. Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto, sí. Que a mí no me quedó claro si en el caso de quien se rehúsa la prueba genética sería el hijo del progenitor, ¿no? Sí. Ahí también se valora como un indicio grave, ¿sería? Claro, no. En ese caso no, porque es el que no quiere, es el hijo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso no correría esa presunción, ¿sí? Que es lo que vimos ahí en Vázquez Ferrá, de que, o sea, se respetó, digamos, esa negativa. Lo mismo en el otro caso, que como ya era una persona que es adolescente, ¿no es cierto?, con una edad suficiente para la negativa, prefirió, digamos, mantener ese vínculo, porque es su identidad dinámica, ¿no? Entonces, por sobre la estática, hizo prevalecer la identidad dinámica. Perfecto, gracias. ¿Sí? De nada.
Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana, entonces. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Chau, chau.